Hola a todos, bienvenidos a Relatores. Mi nombre es Jorge Barba y soy su anfitrión. Este sería el episodio número 25 y continuaré a hablar de los Muñoz de la Barba en un capítulo número 2. Y en este capítulo me voy a enfocar solamente en el pleito que hubo entre los indios de Mitic y los yernos y descendientes de Luis Muñoz de la Barba. Y comenzamos. La razón por la que hice esto y voy a tener que hacerlo en distintos episodios es porque se hizo muy larga la información que documenté en mi libro de Muñoz de la Barba, el cual hice y terminé en el año de el 2023. Lo saqué a la venta por un tiempo en el 2024. En el contexto histórico está lo siguiente. Las tierras de don Luis Muñoz de la Barba colindaban con los pueblos de indios de San Gaspar y Mitic. Luis Muñoz de la Barba, hijo del geniarca Francisco Muñoz de la Barba y de doña Catalina González de la Reguera. ¿Okay? Y luego ya dice, por el año de 1724 se suscitó un problema entre un indio y uno de los hijos de Luis Muñoz de la Barba y Martín del Campo, documentado en la siguiente forma. Y en el episodio 23, donde hablo extensamente de los Barba y doy inicio con lo que escribí en mi libro, hablo acerca de varios pleitos que hubo y que se han documentado a través de la historia de personajes de apellido Barba con diferentes personas problemáticos, pero coinciden que están documentados, ¿no? Y continúa y empieza en el siguiente tenor. El licenciado don Fernando de Urrutia del Consejo de Su Majestad, oidor decano de la Real Audiencia de este Reino de la Nueva Galicia y juez privativo, superintendente general de ventas y composiciones de tierras, el de la Vizcaya y provincias subalternas, vuestra Alteza, hago saber al alcalde mayor o su lugarteniente del partido de cuyo distrito cae el pueblo de Mitic, en la jurisdicción de la villa de Santa María de los Lagos, como en vista de los autos movidos por los naturales de dicho pueblo, ¿no? Sobre pretender se les amparase en diferentes tierras y parajes que presentaron pertenecerles conforme a los recaudos con los que acreditaron. Y para continuar en el contexto, para que no se me vayan a perder las personas, ellos presentaron varios documentos de títulos y mercedes de tierras que les pertenecían, pero los tacharon de falsos y ellos alegaron después que era porque les hicieron el favor, con el beneficio de la duda, de una persona a falta de escribano escribírselos en ese papel, ¿no? El cual no era oficial y obviamente tenía pues su forma evidente de que lo notaban si era falso o era de los oficiales. Sobre pretender ampararse en diferentes tierras y parajes que presentaron pertenecerles conforme a los recaudos con que lo acreditaron, los documentos. Y lo dicho alegando y justificado por parte de Juan González de Hermosillo, Antonio Pablo Muñoz de la Barba y Luis Muñoz de la Barba, como vecinos a dicho pueblo. Acordé proveer un auto cuyo tenor a la letra es el siguiente. Auto. En la ciudad de Guadalajara, 17 de agosto de 1734, ante el señor licenciado Fernando de Urrutia, del Consejo de Su Majestad, oidor decano de la Real Audiencia de este Reino de la Nueva Galicia y juez privativo, superintendente, general de ventas y composiciones de tierras de su distrito, el de la Vizcaya y provincias subalternas, habiendo visto estos autos y en ello el escrito presentado por parte del alcalde común de los indios y naturales del pueblo Mitic de la jurisdicción de la villa de Santa María de los Lagos, sobre razón de que se les mandase amparar en varios puestos y tierras que alegan pertenecerles en los parajes nombrados Moxtlán,
y aquí disculpen con la pronunciación, Temosmoluca, Octatlante y de las que llaman de Atemajaque, Cerrito de Teatitlán, para donde estaba la laguna larga, que llamaban Otortitlán, y demás que refieren para preservarse de pleito y que en caso necesario se les admitiese nuevamente a composición con su majestad, despachándoseles nuevo título o más del que el dicho escrito presentado, si se reconociera podía gozar de algunos defectos. Visto el despacho en que su virtud se libró, dirigido al alcalde mayor de la villa o su lugarteniente del partido donde cayera dicho pueblo de Mitic, para que procediera a percibir a dichos indios información en razón de la posesión que hubieran obtenido a las tierras y para que refieran y en que las que justificaran los ampararan en la forma ordinaria. Y por lo que miraba a los títulos presentados por los dichos naturales, pasaran al presente escribano, para que como revedor de los reconociera e informara a dicho juez privativo lo que reconociera. Visto el informe en que su virtud hizo el susodicho y los títulos que así presentaron, que según el papel, como ya lo dije, en que se hallaban sentados su color, letra, coordinación y demás circunstancias que aparecen de su visual inspección, notoriamente se conoce ser falsos, y de la propia naturaleza de varios que se hallan recogidos en el oficio de este juzgado, cosa que no era nada más que se le puede decir, estos indios los falsificaron, no, algo andaba ahí, con los demás que procede. Vista la información en virtud del citado despacho, dieron los referidos indios ante el teniente Domingo Cornejo Ramírez, con 7 testigos que acreditaban poseer actual los susodichos las tierras que pueden comprender la media leguas por cada viento y un paraje donde tienen su cofradía, que se compondrá como de 3 caballerías. Y aunque también asientan unos de dichos testigos que abajo de dicha cofradía y puro está el de Tetiltic, vivió un hombre intitulado Ábalos, Gaspar de Ábalos en una de esas. Esos Ábalos en San Luis Potosí después se metieron en unos problemotas en finales y principios del siglo XVII. Bueno, estoy pensando en voz alta. No consta que tiempo Octavia de la posesión, ni si durante ella se contradijo o no por algún otro terreno. Y las diligencias ya practicadas por dicho teniente Cornejo. Vista asimismo la información que también dieron Juan González de Hermosillo, Antonio Pablo Muñoz de la Barba y Luis Muñoz de la Barba, y estos, como Juan González de Hermosillo y Luis Muñoz de la Barba, los yernos y hijos de Luis Muñoz de la Barba y de doña Antonia Martín del Campo, para tenerlos en contexto. Ante el teniente del pueblo de Jalostotitlán, con 3 testigos españoles que juramentados afirmaban que los referidos indios jamás han poseído más tierras que las que por razón del pueblo se les concede, o sea, su fundo, su majestad y 3 caballerías en el referido puesto de Tiltic con los bienes de su cofradía. Que en todo aquel contorno no hay ni jamás ha habido laguna grande permanente, ojo de mar, sierra, ni otra de las señas ofrecidas por los dichos indios, y que estos con malicia han querido extenderse a comprender 3 sitios en grave perjuicio de los suplicantes, con lo demás que exponen dichos testigos, y lo que en vista de todo dedujeron y alegaron en este juzgado privativo los dichos Luis y Antonio Pablo Muñoz de la Barba al traslado que se les dio, corroborándolo con los títulos que presentaren, y demás que los de los autos consta y de derecho ver convino dijo que declaraba y su señoría declaró deber ser amparados los mencionados Luis Antonio Muñoz de la Barba en las tierras que por sus títulos consta estarles concedido y los susodichos en actual posesión. Y de la misma manera deben ser amparados los referidos
naturales de dicho pueblo de Mitic, en las que por razón de tal pueblo deben haber por todos 4 vientos y las 3 caballerías que tienen justificada posesión en el pueblo de Tiltic, donde tienen su cofradía. Y en su consecuencia mandaba, y su señoría mandó, que en el caso de los referidos Luis y Antonio Muñoz de la Barba, se hallasen despojados de alguna parte de tierras en que dichos naturales se hayan introducido a sembrar o agostar ganados caballada, y en otra forma procederá el teniente de aquella jurisdicción a notificar a dichos naturales que luego, sin dilación, dejen libres y desembarazadas las tierras en que así se hubieran introducido, retirándose. Queda escrito, se tenían que retirar, sin duda, de ellos a sus propias pertenencias, y que los cumplan así, con apercibimiento de que en el caso de contravención a esta providencia, o de experimentarse en el instante en ocasionar perjuicios, molestias a los referidos Luis y Antonio Muñoz de la Barba, sean gravemente castigados, y se procederá contra ello a todo lo que haya lugar por derecho. Y para hacerle eso, a amenazar de esa manera a indios en sus cercanías de su pueblo era mucho que decir, y especialmente a estos indios de Mitic, que eran tenidos como descendientes de conquistadores de la tierra, de esa tierra, o sea, lo que significa que eran descendientes de los indios de Rejunte, o de los que participaron en la guerra del Mixtón en su reconquista de Jalisco. Increíble esos documentos. Y vamos a ver el documento en donde ellos mismos lo atestiguan. Y qué sucede con eso: sus caciques o sus principales, tenidos como hijodalgos, protegidos con todos los fueros de Castilla y de la Nueva España. Entonces, no era nada más, déjame aporreo a un indio como han querido dibujarlo, o la mayoría de las personas ignorantes, por la ignorancia que nos muestran en la historia, pues asumes, ¿no? Y que verificando que sea la restitución de amparo en debida forma a los mencionados bárbaros, y retirados dichos naturales a sus pertenencias, y no de otra manera, si los susodichos tuvieren que decir o alegar sobre el punto de propiedad, lo hagan en este juzgado privativo. No vayan y se peleen por fuera, ¿no? Como les comendaba, y para todo se libró despacho en intercesión de este auto a la letra, devolviéndose a los dichos Luis y Antonio Muñoz de la Barba los títulos que tiene presentados, dando razón relativa de ellos, y por lo que mira a los que asimismo presentaron dichos naturales, queden recogidos en el legajo de los de esta naturaleza en el oficio del juzgado, los que veían ellos falsos, ya con el resto de los que ya habían poseído. Así lo preveyó, mandó y firmó. Y para que lo contenido en el auto preinserto tenga en todo el debido cumplimiento, acordé librar el presente, por el cual mandó a dicho alcalde mayor o su teniente, que luego que lo reciba, guarde, cumpla y ejecute su contenido, sin hacer ni consentir se haga cosa en contrario en manera alguna. Dado en la ciudad de Guadalajara, 18 de agosto de 1734, Fernando de Urrutia, y mandado del señor juez privativo José de Tapia Palacios, escribano real de vuestra señoría, manda al alcalde mayor o a su teniente, de donde cae el pueblo de Mitic en jurisdicción de Lagos, ejecute, se le previene en el auto preinserto. El licenciado don Fernando de Urrutia, del Consejo de su Majestad, oidor decano de la Real Audiencia de este Reino de la Nueva Galicia y juez privativo, superintendente general de ventas y composiciones de tierras de su distrito, el de la Vizcaya y provincias. Hago saber al alcalde mayor o a su teniente cómo, en vista de los autos que han seguido en este mi juzgado privativo, los naturales del pueblo, continúa el show, de Mitic con Antonio y Luis Muñoz de la Barba sobre tierras, y de lo que últimamente dedujeron dichos naturales en escrito que presentaron el día de esta fecha, acordé proveer un auto cuyo tenor con el dicho escrito a la letra es el siguiente. Petición. Domingo Hernández, alcalde.
José Sánchez, principal del pueblo de Mitic, de la jurisdicción de Santa María de los Lagos, residentes en esta corte, por nosotros y en vos, y en nombre del demás común y naturales de dicho nuestro pueblo, en los autos con Antonio Pablo Muñoz de la Barba y Juan González de Hermosillo, nuestros circunvecinos, sobre que se nos amparara en las tierras, puestos y parajes que en nuestro primero escrito representamos por las razones que deducimos y demás, como mejor proceda de derecho, parecemos ante vuestra señoría y decimos que hallándose nuestro pueblo adelantado de familias y que naturalmente ha de adelantarse más con el tiempo, o sea que iba creciendo, el pueblo iba creciendo y obviamente con el tiempo mucho más, y consiguientemente escaso de tierras, obviamente, de tierras, porque aunque en la realidad gozamos del sitio de ganado mayor que por razón de pueblo nos toca, y que no podían vender, no podían enajenar, no podían hacer nada, no se los podían quitar, y que, como en el capítulo anterior, el episodio 24, hablé con mi estimado amigo Jesús Ortega, alias El Simio, sobre lo que sucede ya cuando les dan y les reparten las tierras de San Miguel el Alto y en todos los pueblos que un tiempo fueron de indios en el virreinato, y les reparten las tierras y después de repartirle, pues la gente empieza a perderles el valor y las enajenan y lo que sean, y al final de cuentas los que pierden más fueron los indios. Con estas protecciones, ellos tenían sus tierras de su pueblo, no las podían vender, no se las podían comprar, no los podían obligar a hacer nada, los protegían. Se acaba el virreinato, ¿quién quedó más vulnerable? Los indígenas. ¿Cómo venden la historia? Que la independencia se hizo ¿para qué? ¿Para liberar a quién? A liberar a la esclavitud en que tenían los españoles, a las colonias, como les llaman a ellos, para justificarse. Pero ese es otro tema. Y continúo con esto. Por razón del pueblo nos toca y un corto pedazo de tierra en que tenemos nuestra cofradía, carecemos de madera. Esto es bien importante, carecen de madera y otras cosas precisas y necesarias que se hallan en las tierras circunvecinas, por lo cual, y haberles reconocido con el título que ante vuestra señoría presentamos, se haría relación de varios puestos que hemos poseído. Pretendíamos que por vuestra señoría se nos amparase en ello, a vista de que solo el hecho de haber pasado un natural de nuestro pueblo nombrado Juan Marcelo, a cortar una rama a las tierras de Luis Barba, aquí ya donde inicia el problema. Y entro yo como el juez de este tiempo. Los pobres indios tenían tierras y todo eso, pero carecían de madera. Entonces, basada en la geografía y en cómo estaban las tierras en esos lugares, pues ha de haber sido muy difícil. Un indio llamado Juan Marcelo pasa a cortar unas maderas de árboles o ramas a las tierras de Luis Barba, y como ya tenían fricciones y problemas anteriores, se prendió el mezquite, como se le puede decir. Juan Marcelo, a cortar una rastra a las tierras de Luis Barba, lo siguió el susodicho hasta el propio río, en donde se las quitó, lo aporreó y descalabró, conduciéndolo maneado con un barbestro hasta su troje, en donde lo tuvo toda una noche de aquella forma maneado, cruelmente, hasta que todo el pueblo ocurrió a traerlo. Lo ve en sus tierras, lo alaza como ganado, lo lleva, le pone sus 2, 3 sopes, lo lleva a su troje, lo deja. Al día siguiente tiene a todo el pueblo de indios afuera. ¡Qué escenario! Habiendo también experimentado otros diferentes agravios, como lo han sido hallando una vaca muerta
delante de nuestra cofradía en las tierras que pretendemos y defiende el dicho Antonio Muñoz de la Barba. Y después otro becerro muerto en pertenencias de Juan de Hermosillo, sin saber quién hubiese ejecutado estos hechos. Lo digo, si lo hicieron estos de Antonio y de estos de Hermosillo, qué mala leche. Pero a veces no era así. Entonces ellos no supieron quién era, pero lo tenían que reportar. Y por la notoria justificación de vuestra señoría, se ha servido de reservarnos solamente el dicho de nuestro pueblo y las 3 caballerías de nuestra cofradía, amparando a los dichos Barbas y Hermosillo en todas las demás tierras. Suplicamos rendidamente a vuestra señoría se sirva, hablando debidamente, revocar por contrario imperio el citado auto, o como más haya lugar. Cuando no lo tenga, al menos declarar compartirnos derecho de tanto las tierras referidas a la parte que precisamente se reconociere necesitamos para los efectos referidos. Que así al lugar y es de haber por lo favorable y recomendación de derecho, que no nos sufraja. Lo que proclamamos en toda forma y en esta atención y habiendo expreso otro más formal y legítimo pedimento que pueda, deba y necesitare. A vuestra señoría pedimos y rendidamente suplicamos se sirva mandar hacer y determinar en todo, como referimos que recibiremos merced con justicia y que pedimos, juramos en forma este escrito no ser de malicia y en lo necesario. Domingo Hernández, firma alcalde, y don José Sánchez, principal. El auto continúa. En la ciudad de Guadalajara, a 20 de agosto de 1734 años, el señor licenciado Fernando de Ruyota y del Consejo de Su Majestad, oidor decano, qué nombres tan y títulos, ¿no? Pero bueno, parte histórica, decano de la Real Audiencia de este Reino de la Nueva Galicia y juez privativo, superintendente general de las ventas y composiciones de tierras de su distrito, el de la Nueva Vizcaya y provincias subalternas, habiendo visto estos autos y en ellos los escritos presentados por el alcalde común y naturales del pueblo de Mitic, de la jurisdicción de la villa de Santa María de los Lagos, sobre y en razón de que les adjudicasen y mandasen amparar en diferentes tierras, puestos y parajes de los contornos de la situación de su pueblo, a que alegaron posesión y propiedad en virtud y fuerza de unos recaudos que presentaron titulares, quejándose a sí mismo, perjudicados por diferentes vecinos de aquel distrito. Visto el auto, que por su señoría se proveyó para que el alcalde mayor o su teniente de aquella jurisdicción procediera a recibirles información en razón de la posesión alegada y que los amparara en todas las tierras que justificaran legal en la forma en que dicho auto se previno. Vistas las diligencias en que su virtud se ejecutaron e información de los referidos naturales, dieron que resultó acreditada la posesión que así alegaban. Solamente el sitio que por razón de pueblo deben haber y en otras caballerías donde tienen su cofradía, en el puesto de Tetiltic, y que no en otras, las cuales también se acreditó con otra forma que parece haber dado Luis y Antonio Muñoz de la Barba y Juan González de Hermosillo, por ante el teniente de aquella jurisdicción, en que los testigos que para ello produjeron afirmar saber que los referidos naturales no han poseído algunas tierras, a más de las que por pueblo les pertenecen, y las 3 caballerías de su cofradía, y que por siguiente los susodichos y sus consorte han poseído las otras de sus contornos, conforme a los títulos que presentaron, visto el escrito con que acompañaron los referidos títulos en que los dichos Barba y González alegaron de su justicia pidiendo se les mandase amparar en las tierras que así les estaban concedidas por dichos títulos, y que los referidos indios se contuvieron y sujetaran a sus propios términos sin ocasionarles los prejuicios y agravios de que los dichos Barba y consortes se quejaban con los demás que sobre el asunto dedujeron. Vistos los recaudos titulares presentados
presentados por los dichos indios con el informe de ser estos de los naturales de otros varios que se hayan recogidos los títulos falsos. En el oficio de este juzgado por falsos e inválidos, el auto que en vista de ellos proveyó dicho señor juez privativo a 17 del corriente, en que consecuencia de los fundamentos que van expresados mandó amparar los referidos Barba y González en las tierras que conforme a los títulos justificaban su posición, y a los referidos indios en el sitio que por tal pueblo gozaban y en las caballerías de su cofradía en fuerza de posesión que justificaron haber obtenido y no en otra cosa. Y lo que últimamente dedujeron los susodichos en el escrito que antecede pretendiendo se les aplicase algunas tierras de las conveniencias por vía de derecho de tanto para gozar en ellas el beneficio de madera, para no tener problemas, para hacer rastras y otras conveniencias de que alegan carecer las tierras que poseen en derecho de su pueblo y libertarse de que los vecinos que ocupara aprobarse de dichas maderas en tierras fundándolo todo con los hechos de agravio y que deducen y de los demás que alegan y de los autos consta. Digo que mandaba y su señoría mandó se lleve a puro y debido efecto así determinado el citado auto el 17 del corriente y que en su consecuencia, vamos a ver, hagan amparo a los mencionados naturales en el sitio que por tal pueblo deben de gozar. Esto es, en la media legua que por cada viento se les debe reintegrar y sus cabezadas en la forma ordinaria, y asimismo las 3 caballerías de la dicha su cofradía, y no en más. Porque en todas las otras tierras que poseen los dichos Luis y Antonio Barba y sus confidentes, conforme a sus títulos, han de quedar igualmente amparados los susodichos en estas notificaciones. A unos y a otros el que con pretexto ni motivo alguno se molesten ni perjudiquen, los unos a los otros, con aparecimiento de que si lo ejecutasen, se procederá contra el transgresor o transgresores a todo lo que haya lugar por derecho. Y asimismo se notifique a los dichos barbas y demás sus consortes, no impidan a los dichos indios el corte de maderas, justicia, ¿no?, para sus rastras y menesteres, ni los maltraten ni los molesten por esta razón. Y ya aquí es, pena de que procederá a lo que haya lugar. Y a dichos indios el que no hagan perjuicio a los vecinos en sus tierras con el motivo de las rastras y cortes de maderas bajo el propio aparecimiento. Y por lo que mira a los hechos y agravios que a estos naturales se quejan, procederá el alcalde mayor o su teniente a la averiguación, sumaría examinando para ello los testigos de fe de ser sabedores y produjeren dichos indios, quienes pongan non toda claridad y distinción en dando sus declaraciones. Y hecho remitirá autos a este juzgado para que en su vista dar las procedencias convenientes en justicia. Y si dichos naturales quisieran para el resguardo del amparo que se les está mandando hacer de las tierras de su pueblo y cofradía, se les dé testimonio del citado auto del 17 corriente a la letra autorizada en forma y manera que haga fe. Y para lo principal de este auto se libre despacho con inserción de él. Y del mismo escrito también a letra. Así lo proveyó, mandó y firmó licenciado Urrutia. Ante mí José de Tapia Palacios, escribano real, en cuya conformidad y para que así lo determine en el auto preinserto, tengo en todo el debido cumplimiento, acordé librar el presente en la ciudad de Guadalajara a 20 días del mes de agosto de 1734. Licenciado Fernando de Urrutia, por mandato del señor juez privativo José de Tapia Palacios, escribano real en este pueblo de Nuestra Señora de San Juan, jurisdicción de la Villa de Lagos, a 11 de septiembre de 1734. Y yo, Domingo Cornejo Ramírez, teniente de alcalde mayor de este pueblo y los de su partido, por el capitán de infantería montada don Miguel de Herrera, que lo es por su majestad en vista del despacho antecedente, que consta de 6 hojas
y me han presentado los naturales de Mitic. Digo que se guarde para las diligencias. Estoy pronto y para consectoria por asistir el escribano público en la cabecera, no haberlo real. Valerio de Espinosa, asistencia Juan de Laureano, José Antonio Martínez, Domingo Cornejo, en conformidad de haber representado el señor vicario de este pueblo, el bachiller Juan Vargas Machuca. Bueno, no dice Machuca, pero dice, por escrito con instrucción de títulos, derechos legítimos, la labor de la dispensa que incluye el sitio de Mitic, el día de hoy proveí se presentase el originalmente con los dichos al señor juez privativo y que lo interín de la determinación por lo que toca a la parte dicha labor sea dado el amparo de posesión San Juan, septiembre 14 de 1734. Y continúa. En el pueblo de Nuestra Señora de San Juan, jurisdicción de la villa de Santa María de los Lagos, en 25 días del mes de octubre de 1734, yo, Domingo Cornejo Ramírez, teniente de este dicho pueblo de San Juan y su distrito, en obedecimiento y conformidad de lo que me manda en el despacho antecedente, hice parecer a los naturales del pueblo de Mitic, y estando presente el alcalde y regidor y principales, les notifiqué presentar en los testigos que tuvieren o supieren alguna noticia por lo que mira a los hechos y agravios de que dichos naturales se quejan. Y aquí comienza lo que le instruyó el juez privativo. Y van a hacer la investigación acerca del evento en donde Juan Marcelo, el indio que fue a cortar unas maderas para rastras y que fue alegadamente golpeado, amarrado y encarcelado, se puede decir, en la troje de Luis Muñoz de la Barba, toda una noche, hasta que los indios llegaron a quererlo sacar. Y ya sabrás, ¿no? Y continuamos, ¿no? Aquí donde. Regidor y principales les notifiqué presentaran a los testigos que tuvieran o supieran alguna noticia por lo que mira a los hechos y agravios de que dichos naturales se quejan y fecha que se hace adjunte con estos datos. Y se remita a su señoría el señor juez privativo, como él lo pidió, para que en su vista determine lo que convenga y dicho alcalde y regidores y principales del pueblo de Mitic, tendidos de este auto. Dijeron que lo oyen y que están prontos a dar dicha información. No firmaron porque dijeron no saber. Firmélo yo, dicho teniente, y testigos de mi asistencia que doy fe. Domingo Cornejo Ramírez, Valerio de Espinosa, Juan Laureano, en el pueblo de San Juan, el 28 de octubre de 1734. Y ante mí, dicho alcalde y común y naturales del pueblo de Mitic, presentaron por testigo a Antonio Álvarez Tostado, vecino de la jurisdicción de Colimilla y Matatlán. A este le recibí juramento que el susodicho y por Dios nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, cuyo cargo prometió decir verdad de lo que supiere y le fuera preguntado recibiéndolo. Dijo que lo que sabe y puede dar ir es que habrá tiempo de 9 a 10 años, poco más o menos, que el testigo fue a la casa de Luis Barba, en ocasión que salió un indio del pueblo de Mitic, llamado Marcelino, o Juan Marcelo, ¿no? Iba a hacer leña y salió un hijo del dicho Luis Muñoz, llamado Antonio Muñoz de la Barba, a recoger y le dijo a dicho indio que quién le había dado licencia para que hiciera leña y a estas razones que prendieron su violento el indio, diciéndole a dicho Barba que no necesitaba de licencia, con cuya noticia pasó dicho Antonio Barba y le dijo el indio, le había tirado pedradas y Luis Barba, obviamente, con dicha noticia, pasó a recoger al indio y lo amarró y lo llevó a su casa amarrado. Y en su casa encerró a dicho indio y lo manió con un cabestro. Luego el dicho Barba dio noticia al alcalde de que por entonces era y fueron por el indio que tenía preso para que supiera el por qué.
Y habiendo los naturales ido a dicha casa de Luis Barba, sacó a dicho indio y se los entregó sin lesiones de azotes ningunos, y que esto lo vio el testigo con que se halló presente, que esto es lo que sabe y la verdad para el juramento que tiene hecho, en que se afirmó y ratificó, declaró ser de 50 años, y aunque el dicho Luis Barba es concuño de él, ¿no? De él, porque estaban casados con dos hermanas, no por eso ha faltado decir la verdad y lo firmó conmigo y testigos de asistencia. Domingo Cornejo Ramírez, Antonio Álvarez Tostado, Valerio de Espinosa, Juan Laureano. Y continúa. En el pueblo de Nuestra Señora de San Juan, el 20 del mes de octubre de 1734 años, ante mí, dicho teniente de alcalde y común de naturales de Mitic, presentaron por testigo al capitán Baltasar Macías Valadez, vecino de esta jurisdicción, el cual siendo presente le recibí juramento que el susodicho hizo por Dios nuestro Señor y la Santa Cruz, so cuyo cargo prometió decir la verdad, de que lo supiere y fuera preguntado, y siendo, dijo, de lo que sabe y puede decir que habrá tiempo de 9 a 10 años, poco más o menos, que el testigo fue en casa de Luis Barba, por modo de paseo, y que en esta ocasión vio que aquel día sacaron un indio de dentro de la troje para entregarlo al alcalde, que por aquel entonces era el que vino en compañía de sus viejos, suplicándole del dicho Luis Barba que les entregase a dicho indio, que ellos le castigarían la desvergüenza. A lo que respondió el dicho Luis Barba, que desde luego se los entregaba, como que ha habido sacar de dentro de la troje de donde lo tenía encerrado como preso y amarrado de las manos y maniado de los pies, y desatándolo de los pies y de las manos se los entregó el dicho Luis Barba al alcalde y demás indios sin lesión ninguna, para que dicha entrega dio el dicho Luis Barba, que le sirviéramos de testigos. O sea, les pide, ustedes ven que lo entregué bien, ¿no? Como lo entregaba bueno y sano, sin lesión de haberlo azotado ni descalabrado. Y que esto vio como se halló presente, que esto ser lo que sabe y la verdad del juramento que hecho tiene, en que siendo la ley de esta su declaración, de que se afirmó y ratificó, declaró ser de edad de 35 años, y que a las generales de la ley no le tocan. O sea, que no era ni pariente, ni casado con pariente, ni tenían algún lazo de ser compadres, con cuños o algo así. Domingo Cornejo Ramírez, Baltasar Macías Valadez, firma Juan Laureano, Valerio de Espinosa. Y continúa. En el pueblo de Nuestra Señora de San Juan, jurisdicción de la Villa de Santa María de los Lagos, a 3 de noviembre del año de 1734, pareció presente ante mí Domingo Cornejo Ramírez, teniente de la Real Justicia de dicho pueblo, y su partido, Diego Muñoz de la Barba, español, mi ancestro, Diego, hermano de Luis Barba, y vecino de esta jurisdicción, testigo presentado por el alcalde, regidor y demás principales del pueblo de Mitic. Aquí esto es curioso. Aquí están ya presentando los indios testigos, y estos son los testigos que los indios presentan, ¿no? Muy interesante. Y, que siendo presente le recibí juramento que hizo por Dios nuestro Señor y la señal de la Santa Cruz, cuyo cargo de él prometió decir la verdad, al tenor del despacho y auto proveído por él, señor juez privativo de don Fernando de Urrutia, del Consejo de su Majestad. Dijo que lo que sabe y puede decir, que yendo en casa de su hermano, Luis Muñoz de la Barba, como acostumbraba, como vecino suyo, porque los dos tenían tierras en San Antonio del Mezquite, y muy inmediato a su casa, le contó el dicho Luis Barba al declarante que allí tenía al indio Juan Marcelo, encerrado en la troje, y preguntándole el que declara por qué, le dijo que por desvergonzado, que había tenido con su hijo muchas desvergüenzas. Que también le dijo el dicho Barba al que declara que ya había enviado
a llamar al alcalde y los naturales del pueblo de Mitic para que lo llevaran y reprendieran, y que esta es la verdad, en fe del juramento que dicho tiene, en que siéndole leída esta declaración, se afirmó, ratificó, declaró de ser de edad de 35 años. Y aunque le tocan las generales, con el dicho Luis Barba, obviamente, por ser su hermano, no por eso ha faltado a la legalidad del juramento. No firmó porque dijo no saber. Firmélo yo, dicho teniente y testigos de mi asistencia, de que doy fe. Domingo Cornejo Valerio, Domingo Cornejo, Valerio de Espinosa, Juan Laureano, yo, Domingo Cornejo Ramírez, juez comisario, por el señor juez privativo don Fernando de Urrutia, del Consejo de Su Majestad de Composición de Tierras de este Reino, habiendo visto las informaciones dadas por el alcalde Domingo Hernández y regidor y demás principales del pueblo de Mitic, y que en ella consta ser personas decentes y haberlo hecho como en el superior despacho se demanda. Debía mandar y mandó, se acumule a dicho despacho, así lo proveí, mandé y firmé con los testigos de mi asistencia, Domingo Ramírez, Valerio de Espinosa y Juan Laureano. Y así este pleito deja constancia de, y aquí está el documento original, de cómo es que era más complicada la cosa de lo que a veces no lo han hecho pensar, ¿no? Y siempre va a haber problemas con los vecinos y siempre va a haber cosas que tú te metas en un conflicto, pero siguiendo la ley, y específicamente esta ley que ellos tenían en esa época, pues el caso terminó. Y así termina este episodio en el cual sería el segundo capítulo de Los Muñoz de la Barba sobre mi libro, y nos vemos en el próximo. Hoy no lo quise hacer largo y al final de cuentas se hizo largo porque todo esto es largo. Al final de cuentas, el estar relatando este tipo de cosas se hace largo. Entonces, gracias y hasta el próximo episodio. No se les olvide darle me gusta, compartir, suscribirse y escucharnos en Spotify. Que estén bien.